Hola, bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Filosofía y Psicología Aztlán. Hoy les vamos a contar sobre los 3 cerebros o los 3 centros de conciencia en el ser humano. Esta es una de las ideas claves de la filosofía, psicología y cosmología del Cuarto Camino de Gurdjieff y Ouspensky, y es una idea muy importante para vos si estás haciendo un proceso de autoconocimiento, si querés conocer más cómo funciona la naturaleza de la mente humana. Esta idea te puede ayudar. Bueno, muy bien. Lucía, hablamos en otro video, en la tercera serie de esta serie de videos que estamos haciendo presentando el sistema de Gurdjieff, hablamos de la observación de sí. Vos podés encontrar en la carpeta, en la lista de reproducción, los videos que están ordenados, 1, 2 y 3. Y ahora vamos con el cuarto punto fundamental del programa, del estudio y práctica de este sistema. Hoy vamos a hablar de los 3 cerebros o 3 centros. Y es muy importante porque a la hora de observarnos, hablamos la otra vez de observarnos. Vos quizás estés viendo este video por primera vez, no viste la serie completa, no hay problema, podés empezar por cualquier parte, porque siempre estamos dando introducciones al tema particular que te pueden llevar a los otros temas si te interesan. Primero de todo, hablamos de observar la mente como algo fundamental y algo que habitualmente no hacemos. Pero que quizás piense que lo haces, o que yo lo hago, que observo mi mente. Y habíamos explicado que vivimos en 2 realidades, una del mundo de los objetos y otra del mundo de los objetos de la mente. En cuanto al mundo exterior, aprendemos ya de chicos, si no tenemos algún impedimento en alguno de los 5 sentidos, a distinguir claramente los objetos. Distinguimos claramente entre el frío y el calor, vamos aprendiendo eso a medida que vamos creciendo y desarrollando los sentidos. El niño, los primeros aprendizajes que va haciendo es la familiarización con el mundo de los objetos. Claro, aprende los nombres de las cosas, ¿no? Aprende los nombres y aprende también por medio de la percepción, que es el frío y el calor, porque toca un objeto caliente y se quema. Toca un objeto frío y siente frío, toca el hielo. Sobre todo, aprendemos los extremos y después, en base a una percepción de las sensaciones extremas, como de frío y calor, también vamos registrando que hay otro tipo de sensaciones intermedias. Esto es la forma de aprender del sentido físico del tacto, por ejemplo. El sentido físico de la vista se va familiarizando por medio de distinguir los diferentes objetos y colores. Vieron que a los niños se les llama mucho la atención los colores y las formas. ¿Qué está haciendo? Está actualizando, a medida que va creciendo su conciencia de ego, la conciencia y luego el ego, va actualizando los colores y las formas por medio del sentido de la vista. También por medio del sonido. Vieron que nos van impresionando los sonidos ya de muy chiquitos, la música, el ritmo. Y después el gusto por medio de los diferentes sabores. Que los niños tienen una predominancia cuando son chiquitos, gusto por los carbohidratos. Les gustan mucho las comidas con carbohidratos, así que vos le das otras cosas y no entendés por qué no le gustan. Y porque su cuerpo pide más ese tipo de alimentos en los primeros años de desarrollo. Entonces le atraen más cierto tipo de alimentos, pero al mismo tiempo se va familiarizando con los gustos. Y también con los olores. Los 5 sentidos aprenden el mundo exterior. Y distinguen bastante bien en general, ¿no es cierto? Aunque hoy no tanto ya, de las diferencias entre buenos olores, malos olores. Gustos. Una comida fresca de una comida que está mal, que sabe mal o que está demasiado ácida, ¿no es cierto? O demasiado dulce. Vamos distinguiendo todas estas variantes. El sentido va captando muchas sutiles diferentes. Pero los sentidos son limitados. Asimismo la vista y el oído y el tacto. Los sentidos son limitados. Por ejemplo, ciertos animales pueden ver en la oscuridad. Por ejemplo, los gatos. Los perros, por ejemplo, tienen un campo auditivo mucho más amplio que el nuestro. ¿Vieron los silbatos que usan los entrenadores? Bueno, aprendemos bastante acerca del mundo de la naturaleza del mundo exterior, pero poco de la naturaleza del mundo interior. Por eso hablamos en el cuarto camino como lo fundamental, empezar a tener algún tipo de técnica y herramienta, que esto ya estaba también en la filosofía de la India, dentro de lo que es de la filosofía budista, el shamatha y el vipassana, a distinguir los objetos del mundo exterior, con la misma claridad que distinguimos el mundo
Distinguir los objetos del mundo interior como lo hacemos con los del mundo exterior. Exactamente. Para eso usamos nosotros en el cuarto camino una técnica que se llama la observación de sí, donde al mismo tiempo que percibimos el mundo exterior, tomamos conciencia del mundo interior. Pero ¿qué vamos a encontrar en el mundo interior? Acá atrás tenemos un paisaje. La geografía estudia el paisaje con bastante claridad hoy día y encima hoy hay satélites, hay de todo, así que es bastante preciso. Todos los mapas son bastante precisos al punto de que podés saber si hay mucho tráfico en la próxima calle moviéndote en las ciudades. Pero en Occidente recién se está desarrollando la psicología, hace un siglo y pico. Sin embargo, la psicología de la que nosotros vamos a hablar, que es la psicología transpersonal, toma conocimientos de la sabiduría ancestral de la humanidad, de conocimientos de Grecia, de la India, del budismo, y los traduce en lenguaje moderno con un conocimiento muy profundo del mapa de la mente. Y en este mapa de la mente identificamos que hay una geografía en la mente. Y lo primero que vamos a encontrar para entender esta geografía de la mente, así que como para estudiar el mapa mundial, identificamos que hay 5 continentes, vamos a encontrar que en toda mente humana, pero repetimos, en toda mente humana, sin excepción, vamos a encontrar 4 funciones fundamentales, ¿sí? Y 3 funciones superiores. Ahora vamos a ponerlo acá, por favor, el gráfico, para poder introducir esta idea de los cerebros. Dijimos 3 cerebros, porque vamos a ver un cerebro o mente intelectual, un cerebro o mente emocional, un cerebro o mente instintiva motriz y también lo sexual. Vamos a hablar de 3 fundamentales, porque el motriz, instintivo motriz, también se combina con el sexual que tiene un aspecto físico. Hablamos de 3 para hacerlo un poco más simple en su explicación. Cuando observamos nuestra mente, vamos a ver en nosotros que hay una mente que piensa, una mente que siente y una mente que actúa. Siempre estas 3 mentes están en funcionamiento. ¿Y cómo funcionan? Esto es lo importante. Ahora nosotros te contamos esto a vos y lo podés ver como evidente. Hablamos de cerebros, dice Gurdjieff. ¿Por qué cerebros? Cerebros no en el sentido de lo físico, sino en el sentido de 3 tipos de inteligencias. Claro. La inteligencia en general lo asociamos solamente a lo intelectual, ¿no? Al tener información. En general una persona inteligente es quien conoce muchos datos, tiene buena memoria. Pero también hoy se empieza a hablar más, por ejemplo, de la inteligencia emocional como otro tipo de conocimiento necesario para el desarrollo. Tal cual. Y en esta idea de las 3 mentes es importante observar que estas 3 mentes en nosotros, y esto es la observación de sí, lo primero que habría que registrar, es que están funcionando enfrentadas entre sí. Sí, eso se puede ver claro, por ejemplo, cuando uno se pone algún propósito, algo que quiere lograr, y si presta atención, ¿no?, a través de estas técnicas puede ver como una parte de sí mismo está en contra de ese propósito que otra parte realiza, ¿no? Que hoy se lo llama el autoboicot también en algún sentido, pero muchas veces puedo ver que quizás propósitos que me pongo más desde un pensamiento, desde lo intelectual, cosas que me convienen a futuro o en lo económico, después una parte emocional que quiere gratificarse en el momento, por ejemplo, va en contra de ese propósito anterior. Veamos un ejemplo concreto. Bueno, por ejemplo, me hago un presupuesto para el mes, voy a gastar tanto dinero. ¿Con qué función lo hago? Claro, eso es la intelectual, que es la que razona, la que analiza. Razona, piensa, la función intelectual piensa, analiza, razona, para definir cada función qué sería. Y en ese presupuesto hay ciertas cosas que digo, bueno, este mes no lo compro porque no me va a alcanzar el dinero, pero en algún momento del mes aparece una oportunidad, una promoción y un deseo en lo emocional, dice, bueno, quiero comprarme ese pantalón o hacer ese viaje y me salgo del presupuesto, no importa. Lo hago y después a fin de mes vuelve el intelecto a decir, pero no me dan las cuentas ahora, ¿qué pasó? Exactamente. Bueno, ahí vemos una clara contradicción entre lo intelectual y lo emocional que entran en conflicto. Pero podemos verlo a más corto plazo, por ejemplo. En un mismo día. De la noche a la mañana. Sí, hay un típico ejemplo que siempre se da. Sí. Por las noches nos proponemos levantarnos un rato antes de lo habitual para poder hacer algún estudio, terminar algún trabajo pendiente, hacer ejercicio, por ejemplo. Mañana voy a ir al gimnasio, así que me levanto una hora antes para salir a correr o ejercitarme.
y a la mañana siguiente esa conciencia que puso el despertador antes de irse a dormir no está, aparece otro centro, otra parte de nosotros, apaga el despertador y sigue durmiendo como si nunca se lo hubiese propuesto. Bueno, hay una contradicción ahí, ¿no? O por ejemplo, el hábito para dejar un hábito muy concreto, que por ejemplo sería fumo, o tengo una adicción a ciertos tipos de alimentos, a los dulces. Intelectualmente ya aprendí que me hace mal, porque vi los análisis médicos, los pulmones están congestionados los pulmones, o por ejemplo tengo un hígado graso. Intelectualmente ya sé porque los análisis me dan los datos científicos de que ese órgano está funcionando mal a raíz de este hábito y esta adicción que yo tengo, alimenticia, cigarrillo, alcohol, drogas o lo que sea, ¿no? Intelectualmente ya sé que esto está haciéndome mal, científicamente lo sé. Ahora emocionalmente yo digo, a mí me gusta. Hay una contracción. Y físicamente también se ha producido una adicción. Esto ya está muy explicado, que va produciendo que ciertas células en el organismo a nivel físico piden más de una determinada sustancia porque al haberse generado una adicción, estas células se vuelven menos sensibles, son bombardeadas. Y entonces así se va generando el proceso de adicción física. Entonces tenemos una contradicción entre algo que pienso y analizo como lo bueno y lo que siento emocionalmente y lo que experimento a nivel corporal. Claro, es común escuchar hoy decir, ¿no? Ante ciertos temas de la vida, decir, bueno, sé que esto me hace mal, pero igual lo hago, igual me gusta hacerlo, ¿no? Esto está bueno lo que vos planteás, porque popularmente esto se intuye y esto se dice, pero no hay una observación precisa como la que estamos planteando ahora de este proceso. Para poder corregir el error, yo tengo que tener bien presente que en mí, y lo tengo que tener presente, y esa es la observación, que estoy observando estas tres mentes en mí, y que están funcionando enfrentadas entre sí. No basta con esto que se dice general, porque queda en un decir y no en una práctica. Acá estamos planteando una práctica dirigida, y eso es lo que ofrece la psicología del cuarto camino. Y aparte reconocer que más allá de los conflictos que yo haya tenido en el pasado y las fantasías que tenga acerca del futuro, más allá de tal o cual conflicto fundamental, siempre en mí estas tres mentes están funcionando y son las que están percibiendo el mundo. Entonces, ¿por qué dos hermanos frente al mismo evento conflictivo del pasado reaccionan diferente? Porque su mente, que son estos centros, funcionan distinto. Puede haber un hermano más intelectual, otro más emocional y otro más motriz. Los tres hermanos van a percibir la realidad desde ángulos diferentes. Todo individuo tiene un predominio en sí mismo de cada uno de estos tres centros, pero eso genera desequilibrio. Un individuo pleno y cabal tendría que estar en armonía y tener plenamente desarrollado todos los centros. Por ejemplo, tener un pensamiento cabal sería un pensamiento analítico, basado en conocimientos que se tienen, no en pareceres. O sea, lo que me parezca o no es ignorancia, porque es un parecer nada más. Entonces sería desarrollar la función intelectual con los conocimientos que necesito para llegar a mi próximo nivel, en lo económico, en lo social, en lo psicológico y en lo espiritual. ¿Qué saberes me falten? Entonces ahí cultivaría la función del intelecto. Emocionalmente, hay muchas emociones negativas en la vida emocional, pero también hay sentimientos, que es algo más profundo que encontramos en este centro, que son los valores más profundos. En general, los seres humanos vivimos a expensas de las emociones. Las cosas me gustan o no. Y las emociones son muy cambiantes, como dice su naturaleza. Emoción quiere decir con movimiento, cambia cada segundo, a cada momento. No es algo permanente. El sentimiento, que es algo más profundo, es algo permanente. Entonces, llegar al nivel de los sentimientos sería la práctica. Y por otro lado, de las emociones, transformar las emociones negativas, que extraen gran cantidad de energía. Cuando yo estoy en un proceso de estar tomado por una emoción negativa, el intelecto, la otra función, deja de andar. Claro, se queda sin energía. Se queda sin energía. Se ve obnubilada y no puede razonar con claridad. Como cuando estoy tomado por un enojo, yo no puedo funcionar con el intelecto bien. Una función, digamos, come a la otra o la sobrepasa. Motrizmente, cuando estoy con una emoción negativa, me siento sin vitalidad. La función siguiente, el centro motriz, se ve afectado y no tengo vitalidad física. Y se altera también la función sexual.
Bueno, hoy queríamos traerte esta primera introducción a la idea del cuarto camino, de que este es el mapa de la mente, y lo que me faltó mencionar recién es lo siguiente. Las experiencias del pasado, tengan en cuenta que quedan grabadas en estas tres mentes, en estas cuatro mentes, incluida la sexualidad. Si yo en el pasado no cultivé la atención, no estaba observándome al momento de vivir una experiencia, ya sea traumática o alegre, la grabación no se hace correctamente. Tengo que volver a grabarla, a volver a vivir la experiencia para que se grabe adecuadamente y en profundidad. Que eso es todos los niveles que pusimos acá técnicos, que es todo el desarrollo completo de una técnica para trabajar con nuestra mente, programarla, reprogramarla y también para funcionar a futuro con una mente más cabal y en armonía. Claro. Así que estos tres cerebros son como tres hermanos en nosotros que están siempre peleados. La pregunta es si uno quiere seguir viviendo así o quiere tener alguna herramienta o método, que es lo que ofrece la psicología de cuarto camino, también la psicología de Jung, para poder ir trabajando y tener armonía interior. Y con esta práctica podríamos escuchar más seguido la frase, sé que esto me hace mal, entonces no lo hago. Voy desarrollando, como dijiste vos muy bien, la voluntad. Pero la voluntad no solamente de un dato, de una información, de saber que me hace mal. Aquí nosotros vamos a emplear el término voluntad como un saber, un sentir y un actuar en consecuencia. El otro tipo de voluntad no sirve para mucho. Es un dato novelesco, un dato periodístico que no nos permite transformar nuestra realidad, que es nuestra percepción. Bueno, esperamos les guste este video y les sea útil en su autoconocimiento, en su práctica. Todo esto nosotros lo enseñamos junto con otras técnicas de la psicología transpersonal del cuarto camino en nuestro centro, aquí en Buenos Aires. Tenemos cursos, grupos de estudio todos los días, así que están todos invitados a contactarse si les interesa formar parte, participar. También tenemos clases online para los que no puedan venir aquí a Buenos Aires. También pueden escribirnos a nuestro WhatsApp o al mail. Y también los invitamos, si les gustó este video, que puedan darle like para ayudarnos a llegar a otras personas y suscribirse al canal si aún no lo habían hecho. Hacen clic en la campanita y reciben los avisos de los nuevos videos que estamos subiendo todos los días. Así que los esperamos en el próximo video. Gracias. Chao. Chao.